Que la gracia, el favor, el amor de Dios sea sobre cada uno de ustedes y de sus familias. Queridos hermanos, hermanas, amigos que nos están sintonizando en esta transmisión que realizamos desde la mitad del mundo para las naciones, siempre procurando estar alineados, buscando la palabra de nuestro Señor, alineados a su sana doctrina. Es un privilegio el poder compartir este tiempo con ustedes y darles gracias a todos ustedes que de manera fiel se sintonizan, también de manera puntual en cada emisión que realizamos de estos discipulados. Nuestro Señor es un Dios que diseñó cada detalle en su vida, en las cosas que suceden a su alrededor, aún incluso a nivel mundial. Nada es hecho por casualidad. Él para todo tiene propósitos y en todo se marca el destino. Y el destino correcto es la voluntad de nuestro Señor. Así que con nuestros corazones anhelantes de querer seguir buscando su fiel palabra, de conocer su dulce corazón y de conocer la verdad y la integridad de su voluntad, damos inicio a esta emisión del discipulado dando gracias a nuestro Señor por permitirnos acercarnos delante de Él. Los invitamos a que nos acompañen en la siguiente oración. Amado Señor, amado Padre eterno, nos acercamos una vez más delante de ti, reconociendo quién tú eres, dándote gracias, Señor, por tu amor incondicional, por cómo eres con cada uno de nosotros, Señor, porque como lo declaramos hace un momento, tú eres el que diseña cada detalle en nuestra vida, y nada es por casualidad del destino, sino por tu propia voluntad. Aún, Señor, aquellas cosas que no entendemos, que nos pueden causar dolor, sabemos que cada una de ellas están en tus preciosas manos, Señor. Y te damos gracias porque nos permites encontrar valor en esta verdad que ha sido declarada, porque así logramos nosotros entender de que el día de hoy nada se te escapó de las manos. En tu control perfecto y soberano todo lo has hecho. El día de mañana obrarás de la misma manera. Por eso, Señor, podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia. Nos acercamos, Señor, a tu santo templo, a tu santo lugar. No necesitamos un lugar físico para poder adorarte y entregar nuestro corazón a ti. Ahora, Señor, queremos acercarnos y colocar nuestra mirada en aquella cruz, en esa cruz excelsa, en esa cruz preciosa, que tú, Señor, pusiste tu vida por amor y rescate a cada uno de nosotros. Nuestro corazón se derrite en amor y en agradecimiento ante ti. Y queremos ahora, Señor, elevar este cántico adorándote, exaltándote y reconociendo quién tú eres. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Mi buen Jesús, su sangre derramó por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, lo primero vimos y las manchas del fue a ti
Podemos declarar y reconocer el amor de nuestro Señor, y qué hermoso el poder hacerlo a través de este himno que fue interpretado por hermanos y hermanas de nuestra congregación, del ministerio, del coro de la Iglesia Dios es Fiel. Damos gracias a nuestro Señor por la vida de cada uno de ustedes y ver cómo de corazón están alabando, están adorando el nombre de nuestro Señor, y que ustedes son utilizados para la extensión del reino de nuestro Padre Celestial. Esta canción, que fue interpretada por nuestros hermanos del coro, como ustedes saben, es dirigida por nuestra querida profesora Aymara Tamayo. Y el día de hoy queremos hacer una mención muy especial, porque esta preciosa mujer, sierva de Dios, hermana nuestra de la congregación, está pasando por un momento de aflicción muy especial. Como ustedes saben, ella es de Cuba, sus papitos están allá y lamentablemente el día de ayer partió su papito ya a la presencia del Señor. El dolor que esto causa realmente es fuerte. Sin embargo, sabemos dónde está y sabemos cuál es nuestra esperanza. Y solamente queremos pedirles, amados hermanos y hermanas, que sigamos sosteniendo la vida de nuestra preciosa profesora, de nuestra querida hermana Aymara Tamayo, que la siga sosteniendo y que pueda encontrar ese consuelo que solamente nuestro Señor puede darle, aún estando tan lejos de su patria, de su familia, que ella pueda sentir ese abrazo del Señor en estos tiempos de partida de su papito. Mi preciosa Aymara, sabemos que nos puedes estar tal vez escuchando en esta transmisión. Queremos que por favor sepas que te hacemos llegar un abrazo muy especial de parte de todos los miembros que te acompañan en este ministerio, de cada varón, de cada mujer, siervos y siervas de este ministerio, pero también de toda tu familia en la congregación. De manera especial, de la parte de la pastoral de la iglesia, recibe un abrazo muy especial. Y al hacerlo para ti, también lo hacemos para tantas otras personas que aún están pasando por momentos difíciles. Amados hermanos, esta pandemia, esta crisis sanitaria aún no ha terminado. Aun cuando quisiéramos que las cosas cambien, y ya vemos que en muchos lugares hay actividades y se está reanudando todo, debemos nosotros ser muy prudentes. El Señor nos ha dado sabiduría y discernimiento. Por favor, amados hermanos, aún así ustedes estén vacunados, no se confíen en la vacuna. Nuestra confianza está solo en el Señor. Y sabemos que al hacerlo también vivimos con prudencia, no con temor, no con miedo, pero sí con prudencia. Así que les animamos a todos, amados hermanos, a que nos mantengamos tomados de la mano de nuestro Señor, dependientes de Él, y así seguiremos nosotros viendo su mano. Les invitamos a que en este tiempo podamos orar, interceder no solamente por la vida de nuestra preciosa Aymara, sino también por la vida de tantos otros hermanos y hermanas de la congregación que están pasando por momentos difíciles. Y así también preparamos nuestro corazón para recibir la exposición de la palabra. Como ustedes saben, nuestro querido pastor Edguitar Silva continúa con esta exposición del libro de Juan, el Evangelio de Juan, y estamos abordando esta serie de preguntas que ha realizado Pilato. Así que tengamos este tiempo de oración, este tiempo para entregar a nuestro Señor también, presentarnos delante de Él para recibir su palabra, para poder entregar los diezmos y ofrendas y para poder entregar estas peticiones de nuestros hermanos de la congregación. Oremos, amada familia. Amado Señor, una vez más nos presentamos delante de ti, tal cual somos. Hombres y mujeres necesitados de tu presencia, necesitados de tu amor, necesitados de tu abrazo. Bendito Padre eterno, queremos en esta noche elevar una oración muy especial, Señor, por cada familia de la congregación. Nos encantaría nombrarlos a todos, Señor, pero tú los conoces por nombre. De manera especial nos unimos para pedirte, Señor, por ese abrazo, por ese consuelo, por esa fortaleza sobre la vida de nuestra querida Aymara Tamayo, por ella y su familia. Señor, todos ellos están en Cuba. Papito Santo, hazles llegar también esa fortaleza, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dale, Señor, esa oportunidad de poder seguir viendo tu fidelidad, tu amor en medio de estos momentos, Señor. También oramos por otras familias de la congregación, por ejemplo, por nuestros hermanos que se encuentran en Brasil, por Iván y Rosaléngela. Señor, ellos están también contagiados y están pasando por un cuadro crítico, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que seas tú acompañándolos en estos momentos.
Oramos también por la salud de Karen Ramírez, de Leonor Gufante, de Lourdes Velastegui. De manera muy especial, Señor, una bendición sobre la vida de Daniela Ayala Guardera, Señor, de su esposo, de Tevi, de su preciosa hijita y ese bebé que viene en camino. Señor, sus vidas están en tus manos y te damos gracias, Señor, porque podremos nosotros ver y testificar de que tú los estás acompañando. Hay tantas peticiones más, Señor, y tú las conoces a cada una de ellas. Nuestra certeza es saber, Señor, que las presentamos delante de ti, que conoces todas las cosas y que todo lo puedes, y de acuerdo a tu soberana y santa voluntad estarás obrando sobre la vida de cada uno de ellos. Desde ya, Señor, te damos gracias, porque sabemos que tú nos cuidas, que tú eres un Padre amoroso, que siempre está pendiente de nosotros. Te agradecemos, Señor, por este tiempo, y ahora, Padre Santo, también queremos no solamente presentar delante de ti nuestros clamores, nuestras peticiones. Queremos ahora, Señor, también honrarte a ti con todo lo que tú mismo nos has dado, con los diezmos y las ofrendas. Los presentamos, Señor, con un corazón agradecido, entendiendo, Padre Santo, que todo procede de ti, que todo viene de tu mano generosa, que tú permites todas las cosas en nuestra vida, Señor. Permites la sabiduría, la fortaleza, la inteligencia para poder realizar cualquier actividad. Por eso, Señor, nada nos pertenece y queremos nosotros solamente ser agradecidos y obedientes a estos principios. Presentamos delante de ti los diezmos y las ofrendas, Señor, y te damos gracias, Padre, por todo lo que tú sigues haciendo en nuestras vidas. Amado Señor, ahora también presentamos nuestro corazón para recibir la exposición de tu santa palabra. Sabemos, Señor, que tienes algo muy especial para nuestras mentes, para nuestros corazones. Y al estar estudiando, Señor, y repasando todo lo que tiene que ver con estas horas previas a haber entregado tu vida en esa cruz, Señor, queremos ahora disponer nuestra mente y nuestro corazón para poder encontrar, Señor, esa enseñanza que tiene que ser grabada en nuestro ser para poder dar frutos, Señor. Te honramos a ti, te agradecemos a ti, te exaltamos, te pedimos una bendición muy especial sobre la vida de nuestro querido pastor Edguitar Silva, Señor. Guárdalo a él, guárdalo a su familia. Guarda, Señor, cada uno de sus pasos, de sus actividades, Señor, dentro del ministerio. Que su corazón siempre tenga hambre y sed de ti, Señor. Y que tú, en tu infinita gracia, lo sigas usando para la extensión de tu reino. Gracias, Señor, por este tiempo. Lo entregamos en tus preciosas manos. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Amados hermanos, continuamos con este tiempo tan lindo que el Señor nos ha permitido compartir con ustedes durante tantos meses. En realidad, han sido tantas las enseñanzas que hemos sacado durante este tiempo en la que Dios permitió esta pandemia, y solamente el Señor puede hacer esto, que todas las cosas nos ayuden a bien. Incluso esto, el poder llegar con la palabra de Dios a tu corazón, especialmente ahí donde tú te encuentras. Yo doy gracias al Señor porque antes incluso en los discipulados teníamos pocas personas, pero el día de hoy yo veo cómo el Señor ha levantado un pueblo que está haciendo bien, está aprovechando bien estas facilidades que Él nos ha dado. Y tantas enseñanzas durante tantas noches, tantos estudios bíblicos, principios de la palabra de Dios, es inagotable, hermanos. Y yo espero que esa hambre y esa sed por la palabra de Dios vaya creciendo. En Juan capítulo 18 y capítulo 19, en el que hoy vamos a estudiar, yo le pido que por favor vea Juan 18, versículo 39, hasta el capítulo 19, versículo 7. Vamos a leer estos
pocos versículos. Y dice la palabra del Señor, Juan capítulo 18, versículo 39, dice, 18:39. Dice, vamos a leer desde el 38. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que se os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Capítulo 19, versículo 1. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Aquí hay una contradicción, porque la ley judía permitía la muerte por lapidación o apedreamiento. Sin embargo, aquí lo estaban gritando que lo crucificaran. Amados, entremos en materia. Poncio Pilato, delante de nuestro Señor Jesucristo, porque esa es la verdad, no es que nuestro Señor Jesucristo estuvo delante de Poncio Pilato, no. Él delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, delante de aquel que dijo, mi reino no es de este mundo, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Así que este gobernante pasajero, humano, limitado, se encontraba delante del Rey de Reyes. Y había ya formulado por lo menos dos preguntas de manera muy general. Pilato había dicho, ¿y de qué se le acusa? La respuesta, no hay ningún delito en él. La segunda pregunta que formula es, ¿eres tú el rey de los judíos? Versículo 33, esta fue la segunda pregunta. ¿Eres tú el rey de los judíos? Y el Señor tuvo que ayudarle a entender que qué clase de rey tenía él en su mente. ¿Un rey humano? ¿Un rey político? ¿O un rey espiritual? ¿Un rey divino? Y la tercera pregunta, que es la que vamos a estudiar en esta noche, la tercera pregunta que hace Poncio Pilato es, ¿debo dejar en libertad al rey de los judíos? Amados, ¿qué pregunta? El hecho de que Herodes no halló en Jesús nada digno de muerte animó a Pilato a confrontar a los dirigentes judíos y tratar de soltar al preso. Tenía esa intención, pero usted sabe que el infierno está lleno de buenas intenciones, ¿sí? ¿Qué es lo que hace Poncio Pilato? Llamó a los principales sacerdotes y ancianos y les dijo que no hallaba ninguna culpa en Jesús, que Herodes tampoco había hallado en él culpa alguna, y que el próximo paso sería castigar a Jesús y soltarlo. Ahora, los judíos ya habían dicho claramente que querían que Jesús muriera. Usted lo puede revisar nuevamente, capítulo 18, versículo 31. Ellos ya.
Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. O sea, ellos ya querían la muerte del Señor. Sin embargo, Poncio Pilato estaba débilmente tratando de hacer algo noble, y eso es un error, hermanos. ¿Sí? Si tú vas a hacer algo noble, algo bueno, no puedes ser timorato ni débil. Aquí lo vemos a Poncio Pilato. Él quería castigarlo y soltarlo, y quería hacer algo noble en favor de aquel que no había encontrado ningún delito, pero fue débil, tratando de hacer algo noble. Amados, en la vida hay veces que nos toca ser firmes. ¿Y cuántas veces he hablado con padres, especialmente padres jóvenes de la congregación? Les he dicho: por favor, con sus hijos, ámenlos, pero sean firmes. Pongan reglas claras. No se dejen faltar al respeto por sus hijos. Aquí vemos a Pilato, débilmente tratando de hacer algo noble. Esperando afirmar su sugerencia, Pilato ofreció hacer un trato con los dirigentes judíos. Era costumbre durante la Pascua que el gobernador soltara a un preso para complacer a los judíos, así que Pilato decía: ¿por qué no soltar a Jesús? Por otro lado, podía soltar a Jesús o bien podría soltarles a Barrabás. Pero, ¿por qué querrían los judíos que les soltara a Barrabás y no al Señor? Después de todo, usted leyó versículo 40, Barrabás era ladrón. Lea. Entonces, 18:40, Juan 18:40. Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo: no a este, hablando del Señor, no le sueltes a él, sino a Barrabás. Y dice: y Barrabás era ladrón. Barrabás era un preso notorio, insurrecto y asesino. Mateo 27:16 dice: y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Mire, famoso, era un preso notorio, pero insurrecto y asesino. Lucas 23:19. Lucas 23:19. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Bueno, ese era el récord policial de Barrabás. Tremendo. Ladrón. ¿Cuál era su fama? Insurrecto y asesino. ¿Quién desearía en su sano juicio que se soltara a una clase de persona, a un preso con ese historial? Pero amados, es increíble lo que tiene el corazón del hombre y las multitudes. Por eso yo nunca podré estar de acuerdo con ese refrán que dicen que la voz del pueblo es la voz de Dios. Hágame el favor. La voz del pueblo, perdón hermanos, la voz del pueblo no es la voz de Dios. La voz de Dios es la voz de Dios, punto. ¿Cuántas veces el pueblo se equivoca? ¿Cuántas veces la famosa democracia y las famosas mayorías? Ah, Señor mi Dios. Qué distinto es una democracia a una teocracia. ¿Quién desearía en su sano juicio que se soltara a esa clase de preso? Pero amados, les decía, es increíble, pero la multitud pidió a Barrabás que lo soltara. La multitud se dejó persuadir por los principales sacerdotes y ancianos. ¿Se da cuenta qué ignorante puede ser la mayoría? ¿Qué ignorante puede llegar a ser el pueblo cuando es manipulado por autoridades? Aquí lo vemos. Suelta a Barrabás. ¿Quiénes persuadían? ¿No eran acaso los líderes religiosos, los principales sacerdotes y los ancianos? Amados hermanos, eso dice Mateo 27:20.
Pero Mateo 27:20, pero los principales sacerdotes y los ancianos, ¿qué hicieron? Persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Cuidado, pueblo de Dios, con dejarse persuadir por supuestos líderes. Cuidado, hermanos, que si alguien nos va a persuadir sea el Espíritu Santo, y si algo nos va a persuadir que sea la bendita palabra de Dios. Pero ahí vemos a la multitud, ¿no es cierto? ¿Sí? Las convicciones religiosas no los motivaban hacia la justicia, hacia la equidad. Qué contradictorio. Las convicciones religiosas y la fidelidad a hombres hacían que más bien estén inclinados a la injusticia y a la iniquidad. Amados hermanos, si te das cuenta, los sentimientos nacionalistas siempre se incrementaban durante la Pascua. En esa época celebraban la Pascua, venían de diferentes aldeas a Jerusalén, entonces ese sentimiento nacionalista estaba en su máxima expresión. Pero un voto por Barrabás era un voto en contra de Roma. Y así uno se va confundiendo y mezclando las cosas, ¿sí? Lo santo con lo humano, lo divino con lo político nada más. Ay, hermanos amados, aunque Jesús había sido una figura popular entre el pueblo, muchos de ellos sin duda alguna se habían desilusionado porque él no había incitado un levantamiento popular para derrocar a Roma. ¿Y quién les dijo que el Mesías venía a hacer eso? Ellos habían esperado días antes que la entrada triunfal de nuestro Señor. Usted recuerda, entra a Jerusalén montado sobre ese burrito, sobre ese pollino. Muchos de ellos estaban desilusionados porque no habían entendido, porque ellos creían que tal vez era el inicio, era el principio por fin de la liberación judía ante el Imperio Romano. No se explica cómo un populacho, una multitud, escoge a sus héroes. Sin duda muchos de los judíos admiraban incluso a Barrabás por su astucia, por su valentía, y se alegraban de que estuviera luchando contra Roma, y eso es lo que predominaba en su mente y en su corazón, ¿sí? Se olvidaban que era ladrón y que era asesino. Pero lo levantaron como héroe. Si hubieran comparado y si hubieran contrastado honradamente a los dos, Barrabás y el Señor Jesucristo, el pueblo habría dado su voto por Jesucristo. No lo hizo. Cuando una multitud, cuando un populacho es manipulado por dirigentes astutos en una atmósfera de fervor patriótico, se desorienta y empieza a dejarse llevar por los sentimientos en lugar de pensar correctamente con el cerebro. En este caso, su voto de condenación no dice nada en cuanto al Hijo de Dios, sino mucho en cuanto a ellos. Jamás, faltándole ideas, Pilato trató un nuevo enfoque. ¿Cuál era ahora? La simpatía. La multitud había gritado: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Pero tal vez se aplacaría ese deseo vehemente de la multitud si veían a Jesús golpeado, flagelado, azotado. Y eso es lo que pretendía hacer Poncio Pilato. Dijo: va a ser castigado y luego puede ser soltado. Amados, ¿qué hombre podría contemplar a un preso flagelado y todavía querer crucificar a la víctima? El flagelo, era un látigo de correas de cuero con pedazos de hierro en la punta o de hueso anudados de trecho en trecho, y muchos presos
ni siquiera lograban sobrevivir al castigo. A nosotros, amados, nos duele pensar que al Hijo de Dios, que jamás cometió pecado alguno, se le haya sometido a tanta crueldad. Era inocente y sin embargo se le trató como si fuera culpable. Y lo hizo por nosotros. Le abofetearon cuando estaba ahí en la casa de Anás, lo habíamos estudiado, Juan 18:22, solamente revise. Juan 18:22 dice, y cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, Dios mío, diciendo, así respondes al sumo sacerdote, gran cosa, al sumo sacerdote. Sin embargo, Poncio Pilato le hizo flagelar y los soldados le golpearon. Mire lo que dice capítulo 19 del 1 al 3. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Y a veces por mucho menos, ¿cómo nos quejamos nosotros? Y hasta nos atrevemos a decir, el calvario que yo vivo. ¿Qué calvario? Si no has sido azotado, tus manos no han sido atravesadas por clavos, tu frente no ha experimentado lo que es tener una corona de espinas, ni yo, ni nadie. Y a veces nos quejamos. Amados, Pilato hizo flagelar a los soldados, le golpearon. Y antes de llevarle al Calvario, los soldados se mofaron de él, como leímos, y le golpearon con una vara. Dios mío, ¿cuánto sufrió por nosotros? Marcos 15:19, por favor. Marcos 15:19 dice, y le golpeaban en la cabeza. Señor, duele. Solamente leer duele el alma. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias, mofándose. Diga conmigo, ¿cuánto sufrió por mí? Dígalo, ¿cuánto sufrió por mi culpa? Amados, Pilato le llamó Rey de los Judíos, ahí en el versículo 39 del capítulo 18. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al Rey de los Judíos? Así que los soldados decidieron que el rey debía tener una corona y un manto. Mire, qué manera más burlona. Los judíos se habían mofado de su afirmación de ser profeta. Y ahora los gentiles se mofaban de su afirmación de ser rey. En su momento, los judíos se mofaban diciéndole en Mateo 26:67, Mateo 26:67 y 68, Mateo 26:67 y 68 dice, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Y ahora se mofaban de su afirmación de ser rey. Amados, los tiempos de los verbos en griego indican que los soldados se burlaban de él repetidamente, golpeándole con las manos de forma repetida. Entendamos, las fuerzas del infierno estaban haciendo su apogeo en el pretorio de Pilato. Estaban haciendo fiesta, creían que habían vencido. Sin embargo, entendamos, es el pecado que había traído espinas y cardos al mundo, tal como fue en la época de Adán y Eva, en los primeros capítulos del Génesis. Así que era apropiado que el Creador
para llevar nuestro pecado, llevara también una corona de espinas y cardos, al llevar sobre sí los pecados del mundo en la cruz. El mismo metal que él había creado en la tierra fue usado para hacer clavos. El mismo metal que el Señor formó y que ahora son clavos, perforarían sus manos y perforarían sus pies, amados. Por tercera vez, Pilato salió para ver a la multitud, y esta vez trayendo consigo a Jesús, de seguro a la vista del preso flagelado, humillado. Diría Pilato, esto puede despertar algo de lástima en los corazones de esta gente cerrada, religiosa, pero no fue así. Por segunda vez Pilato declaró que no hallaba en Jesús falta alguna, pero sus palabras solamente incitaron más las pasiones y el odio de ellos. Así que Pilato dice, aquí el hombre. Lleva la idea de, miren a este pobre tipo. Eso es lo que trataba de decir Pilato. ¿Acaso no ha sufrido lo suficiente? Eso es lo que trataba de decir Pilato, he aquí el hombre. Tengan lástima de él y déjenme soltarlo. Tibio y Morato. Fue un noble esfuerzo de parte de Pilato, pero de nada sirvió. Es que en la vida, hermanos amados, no se puede ser tibio. No. Tienes que ser amoroso, misericordioso, tienes que ser dulce, tienes que ser tierno, pero tienes que ser firme. Y debes tener los límites bien establecidos. Amado hermano, ¿de qué le sirvió a Poncio Pilato? Tener una buena intención, hacer un noble esfuerzo. No sirvió. El fracaso del plan de Pilato nos enseña una lección importante. Exige más que simpatía humana para llevar al pecador a la salvación. Sí. Hay una idea de la expiación que se llama la teoría de la influencia moral, que encajaría muy bien en el método que usó este gobernador, Poncio Pilato. Dice que cuando el pecador se percata de los sufrimientos de nuestro Salvador, se conmoverá y así dejará su pecado y empezará a amar a Dios, pues no sucedió en esa época, no ha sucedido a través de la historia y no sucede el día de hoy. ¿Cuántos han visto la película La Pasión de Cristo? ¿Cuántos se han entregado realmente al Señor? Es puramente subjetivo y no tiene nada que ver con la santidad de Dios o la importancia de satisfacer la justicia divina. Si alguna multitud debiera haberse conmovido a la lástima, sería la multitud judía que estaba esperando a Pilato en ese día. ¿Qué nación ha sufrido más que los judíos? Pregunto. Y ahí estaba uno de los suyos, un profeta judío, sufriendo injustamente a manos de los romanos. Y los judíos no se arrepintieron ni mostraron el más leve asomo de compasión. Amados, si los pecadores que vieron a Cristo en sus sufrimientos no se arrepintieron, ¿qué esperanza hay para las personas del siglo XX que apenas leen las Escrituras y algo oyen de las agonías del Señor? La cruz incluye mucho más que la exhibición del sufrimiento del inocente. En esa cruz el Hijo de Dios pagó el precio por los pecados del mundo y por ello declaró el amor de Dios y defendió la santidad y la justicia de Dios. Amados, no somos salvos sintiendo compasión por Jesús, sino cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Sí nos duele, sí nos conmueve, pero nos lleva a un arrepentimiento de nuestros pecados y terminamos confiando y amando a Jesús, el sustituto sin pecado. Él es el sustituto sin pecado de nosotros pecadores. Si Cristo en realidad no estaba haciendo algo en su muerte, entonces nos vemos frente a una demostración de ostentación y nada más.
¿sí? Alguien diría es una exhibición, como muchos que han comentado la película La Pasión de Cristo, es una exhibición muy chocante, muy dramática. No, pero es que va más allá, hermanos. No es una simple ostentación o una exhibición de dolor y sufrimiento. Es que algo sucedía en la cruz del Calvario. Se hacía realidad la redención, el perdón, la salvación de pecadores. Por eso no quiero que me malentienda. Yo no quiero decir que está mal que el creyente contemple la cruz, considere los padecimientos de nuestro Señor, medite en esos sufrimientos de Cristo. Pero tenemos que ir más allá. Muchos se quedan en simple sentimentalismo, con una emoción espiritual, pero ¿qué de sus pecados? ¿Qué de su genuino arrepentimiento? ¿Qué de rendir su vida a Cristo? ¿Qué de poner su confianza en aquel que lo dio todo sin pedir nada a cambio? Una cosa es derramar lágrimas en el culto, en la iglesia. Y está bien, hay tiempos donde somos tocados por su Santo Espíritu, porque estamos elevando un canto de adoración que contiene verdades espirituales, donde nuestra alma en adoración y exaltación se quiebra. Está bien, pero una cosa es derramar lágrimas en el culto, en la iglesia, y otra muy diferente es sufrir y servir después de que el culto se ha terminado. Otra cosa, amados hermanos, es seguirle adorando después de que se terminó el tiempo en la iglesia. Seguir meditando en la palabra después de que se terminó el servicio en la congregación. Por lo tanto, no nos limitamos simplemente a contemplar la cruz, que está bien. Pero como dice el comentarista bíblico, no te conformes, no te limites simplemente a contemplar la cruz. Ahora lleva tu propia cruz y síguele. Por tercera vez Pilato anunció: yo no hallo delito en él, no hallo delito en él. Amados, la multitud bien podría haberle gritado: entonces, ¿por qué le hiciste azotar? Si no encuentras delito en él, ¿por qué fue flagelado? ¿Por qué fue abobeteado por romanos? Así que las acciones de Pilato desmienten sus palabras. Vaya dilema en la que se encontraba este pobre hombre. Era un hombre de carácter débil, que como muchos políticos esperaba hallar una componenda aceptable que complacería a todo el mundo. No hay cómo, hermanos. No hay cómo. Este maestro chino Confucio definió la cobardía de la siguiente manera. Confucio dijo, no es bíblico, no, estoy tomando un refrán, un proverbio, no bíblico, pero él dijo: cobardía es saber lo que es correcto y no hacerlo. Eso es cobardía. Y eso es lo que le sucedió a Poncio Pilato. Y que no nos suceda a nosotros, amados. Ser cobardes, que significa, de acuerdo a su concepto no bíblico, pero tiene peso, saber lo que es correcto, y no hacer. No hacer. Amados hermanos, vienen momentos a nuestra nación donde la iglesia, al igual que en otros países, está siendo perseguida, cuestionada por sus convicciones, ¿sí? Hay movimientos ideológicos que te van a presionar y hasta van a querer obligarte, porque eso es una dictadura ideológica. Van a tratar de imponerte que tú creas lo que en el fondo tú no crees, porque
Has abrazado la palabra de Dios. Espero que no seamos cobardes, que la iglesia se mantenga firme. Aquí vemos a los dirigentes religiosos. No tuvieron que pensar mucho para responder. ¿Qué dijeron? Nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Termino. Esta afirmación no se halla en los otros evangelios. Sin embargo, encaja muy bien en el propósito de Juan para escribir su evangelio. Mire, ¿cuál es el propósito de este evangelio de Juan? Juan 20:31, por favor, un poquito hacia adelante, lea. ¿Cuál es el propósito por el cual Juan escribe todo este evangelio? Dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amados hermanos, le damos gracias al Señor por todo lo que Él hizo por nosotros, pero no es suficiente, hay que rendirnos a su señorío. Señor, yo te doy gracias por esta noche, por haber podido reflexionar un poco más, Señor, en este evangelio. Y como siempre, darte gracias por aquellos hermanos y hermanas que han sintonizado y que han abierto su corazón y que sus mentes están dispuestas a aceptar tu palabra. Amado Dios, ayúdanos a no ser débiles, timoratos, como Poncio Pilato. Ayúdanos a no solamente tener buenas intenciones, a no solamente hacer esfuerzos nobles, donde nos falta firmeza. Señor, que tu pueblo ame, pero que sea firme. Que tu pueblo ame con firmeza. Señor, gracias por esta enseñanza. Que tu bendición sea sobre cada uno de ellos. Gracias porque en ti estamos guardados, Señor. Y gracias por tu bendita palabra, que también la guardamos en nuestro corazón. Tu bendición sobre cada uno de ellos, en el nombre del Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, y en el poder del Espíritu Santo. Y todos dicen amén y amén. Dios les bendiga.